Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Chinchero y como no de este humilde transmisor que usamos por nuestra plataforma de Facebook. Hoy tenemos el orgullo de tener a nuestra amiga Carmen Chamorro García, que actualmente es corresponsal de guerra y bueno, queremos darle la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, doña Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo y un saludo desde Madrid a toda la audiencia de tu programa. Bueno, hoy hemos tenido el orgullo de contactar, gracias a una amiga en común, con nuestra amiga Carmen. Y bueno, le queremos hacer un par de preguntitas con respecto a esta pandemia. Bueno, Carmen, ¿cómo has contemplado tú desde, primero que nada, el que está escuchando quiere saber quién eres y a qué te dedicas? ¿Eres tan amable de decirlo? Sí, bueno, yo soy corresponsal española de países de América Latina y Oriente Medio y soy diplomada en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. Mis temas son de la cobertura mediática de seguridad, defensa y terrorismo internacional. Mis medios, la cobertura que hago de esta información va dirigida a Estados Unidos, a Canadá, y en algunas ocasiones colaboro con el Confidencial. Entiendo. Y bueno, una de las preguntas que te queremos formular, ¿qué opinas tú de esta pandemia? ¿Esto ha sido una cuestión terrorista, o sea, mandada, o es una enfermedad? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿De qué se trata el COVID? Bueno, pues realmente es una pandemia sin precedentes, ¿no? Que tiene a toda la comunidad científica y también pues a todos los sectores de investigación en todos los ámbitos realmente, ¿no? Pues bastante con estupor, ¿no? Porque no tiene precedente ninguno. Y realmente, bueno, pues yo a mí me reportan de centros de hospitalarios, ¿no? de grandes hospitales aquí en Madrid, jefes de unidades especializadas y bueno, desde antes del momento en que se puso el confinamiento, ¿no? Y de esta gran avalancha, ¿no? De congestión sanitaria, y realmente, bueno, pues se encuentran con un elemento muy peculiar y del que se sabe muy poco. Y obviamente pues la solución es el confinamiento de la población, porque de esa manera se logra lo que se llama disminuir los niveles de virulización. Es decir, ahora mismo si te contagias después de mes y medio confinada a la población española, pues la sintomatología no es tan grave como hace mes y medio, pero no quiere decir ello que el COVID haya desaparecido. De lo que se ha tratado es de resolver un problema de congestión sanitaria, ¿no? O sea, el COVID sigue ahí, está al acecho, ¿no? Y la población tiene que concienciarse de esto. Se sabe muy poco y mientras no haya esto está atacando el sistema inmunológico de manera diferente en cada una de las personas que lo padecen. Establecer un patrón común de una vacuna va a requerir mucho tiempo, o sea, por lo menos hasta primavera del 2021. Mientras no haya tratamiento, no hay vacuna, pues hay tratamientos que están resultando efectivos para los pacientes con COVID, pero lo que no hay es una vacuna, y mientras no haya una vacuna, pues sigue el COVID afectando, ¿no? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el gobierno? Pues lo que ha hecho ha sido, en esta desescalada, una ampliación de radio de confinamiento. Entonces permite que la población pueda no provocar, al no estar activa la población del todo, me refiero a nivel laboral, que no llegamos a un colapso económico, porque si no producimos, colapsamos. Pero eso no significa que no siga el COVID o que hayamos superado el COVID. Ahora mismo tenemos que apelar por encima de la libertad individual a un bien común, a un bien social, y pensar en el otro y tomar las medidas que se deben de tomar, de distanciamiento social y de limpieza de manos constantemente. Más que los guantes, yo aconsejo que la gente esté con el gel que te está limpiando constantemente las manos, pues en algún momento te tocas la cara. Y desde luego mi consejo es que se lleve la mascarilla, no solamente, por supuesto, donde hay un alto índice de población, en este caso en Madrid, pues en el metro, autobús, cercanías, pero
considero que se debería llevar en todos los sitios. Una vez que salgas a lo que se llama a la línea de guerra, ¿no? A la línea de fuego. Utiliza tus armas para poder defenderte frente a eso, ¿no? Y bueno, no sé si lo que sí hay, por supuesto, es menos riesgo. O sea, si hay menos riesgo hay menos contagio y ahora nos encontramos ya en una situación donde nuestra sanidad está muy preparada, lo que no había pasado antes. Pero también quiero decir que esto ha pillado a todo el mundo muy de sorpresa, no solamente al gobierno español, que podía haberlo gestionado de una manera posiblemente más eficiente, más rápida, pero sí es cierto que el cierre de fronteras es muy complejo. O sea, hace 2 días llegaron a Madrid población española que venía de, o sea, repatriados españoles que venían de Guayaquil, de Ecuador. Quiero decir que todo el mundo aluda al cierre de fronteras, pues es muy complejo manejar esto, ¿no? Es muy complejo porque no tenemos referentes, ¿no? Y España lo puede haber hecho mal, pero tenemos a Estados Unidos que tampoco ha sabido hacerlo mejor y lo estaba viendo venir, ¿no? O sea, Bueno, quiero decir que esto a eso puedo hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú de las declaraciones que hizo Donald Trump, a donde puso en riesgo o sea, la gente porque les dio unos consejos, yo creo que particulares de él? ¿Qué opinas tú de sí, eso? lo de beber lejía, ¿no? Para la limpieza de los órganos. Bueno, yo lo que pienso es que estamos en una situación tan sumamente catársica que también los líderes mundiales están totalmente colapsados, ¿no? Posiblemente lo que yo siempre he dicho que Donald Trump no es tonto y está muy bien asesorado. Y bajo esa máscara de locura dice verdades que quizás todos pensamos y nadie es capaz de decir, ¿no? Pienso que en un momento dado pues fue totalmente inacertado decir eso, pero posiblemente se refiera o quizás lo dijera de otra manera lo que significaba, ¿no? Lo que significa todo esto, ¿no? También ha hecho declaraciones de que se trata de un virus sintético, ¿no? Y que ha sido gestado en un laboratorio chino, y esto si no tiene pruebas que lo evidencien sería una declaración de guerra en todos los sentidos, pero debe de tener las pruebas para saber lo que está diciendo. Y considero que posiblemente muchos países que están investigándolo vayan en esa línea, ¿no? Porque ciertamente te encuentras con un virus que no se sabe absolutamente nada sobre él y que una persona infecta a 5. Ahora mismo no creo que sea ese ratio, pero sí es posible que, bueno, la situación que ha habido en Madrid ha sido impresionante y yo la he vivido. O sea, si estás en primera línea de fuego, como digo yo, y te encuentras esa situación, tú puedes llegar a pensar que el COVID no es normal. No, no, es que Eh, hay una cuestión que no sé si tú lo sabrás, que casualmente en Netflix hay una película que se dice, creo el que... estallido, ¿eh? el estallido. No, Contagio se llama la Ah, película. contagio, sí, contagio, el estallido, bueno, más en esa línea. Bueno, lo cierto es, bueno, Lo cierto yo, es que la es verdad, hay varias. muy comparativo a lo que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo considero que eh, este escenario, ¿no? de que se manifiestan en estas películas se ha contemplado. Yo he estudiado un máster en este sentido y estos escenarios se han contemplado y yo los he estudiado. Cuesta creer que no se hayan predecido en ciertos países, ¿no? Yo siempre digo que esto es el juego de las D, de la desunión totalmente del bloque de la Unión Europea, que actúa de una manera desunida. Hablo de la de descrédito, ¿no? De las potencias occidentales que no han sido capaces de ver esto y tenían la información, pero posiblemente no se creyera la magnitud a la que podía alcanzar el virus. Hablo de la de darwinismo, ¿no? De Estados Unidos, una grandísima potencia que posiblemente pues tenga que aceptar cambios de paradigmas ante una sociedad totalmente diferente, porque nos enfrentamos a una sociedad que no tiene nada que ver antes del COVID con la de detrás del COVID, ¿no? Y luego la de disciplina. Si realmente no tenemos la disciplina y cambiamos las formas de vida, hablo de España, es muy difícil ir por delante del bicho y vamos por detrás. Es decir, si te encuentras situaciones en las que
un gobierno te está dando la confianza de salir una hora de tu confinamiento para poder relajar un poco la situación y cometemos los errores que hemos cometido, pues te das cuenta de que estamos muy poco preparados para poder afrontar esto, porque no tenemos más armas que nuestras propias decisiones en beneficio del otro, ¿no? Entonces, la actitud de la población española tiene que variar, tiene que ser consciente pues de que nos enfrentamos a algo totalmente desconocido y que desde luego debemos de actuar cambiando los patrones de comportamiento, ¿no? Y entonces, sabiendo que si todo el mundo a las 11 te has encontrado con una marabunta de gente haciendo deporte que antes no lo hacía, pues esperar a otras horas o esperar a no confinarte en un supermercado, porque el nivel de exponencial del virus es mayor. Entonces, hablo también de esta orden y disciplina que nos hace falta a los occidentales, ¿no? Y que no tienen otros países, como puede ser China. Tú te encuentras aquí en los museos de Madrid, los chinos siempre han ido con mascarilla, pues es la situación más normal. Aquí, por ejemplo, va a costar que la gente vaya con una mascarilla en verano, va a costar mucho y es lo que tenemos que hacer, ir con mascarillas, no solamente de protección personal, sino también para evitar que una tos tuya pues pueda propagar el virus a otras personas que tienes alrededor, porque nos encontramos con muchos asintomáticos positivos, es decir, hay muchísima población que no verifica ningún síntoma de COVID y que está contagiando. Y entonces esos son los peligrosos, ¿no? Entonces para eso se necesita la mascarilla. Y en esta fase en Madrid, bueno, te digo en Madrid, ¿cómo en esta primera fase, cómo lo están pasando los españoles? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Están llevando esas mascarillas? ¿Están tomando esas medidas? ¿O tú crees que todavía falta un poquito más de conciencia en ese aspecto? Bueno, pues yo pienso que, bueno, ya o sea, ahora mismo en el día en el día de hoy, que ha sido el día principal de esta desescalada y la vuelta un poquito a la vida normal, entre comillas, pues la obligatoriedad del uso de la mascarilla en medios de transporte se ha llevado a cabo, y es más, se estaban ofreciendo se estaban ofreciendo y te la tenías que poner en todos los medios de transporte público, que es fundamental, ¿no? Hombre, el índice de pasajeros en cualquiera de estos medios de locomoción pues será muy bajo, porque no estamos al 100%, pero sí va habiendo una concienciación, ¿no? de tomar estas medidas, y es que es la única manera, porque tenemos la suerte de que la gente tiene que pensar que ahora estamos en 100 y pico muertos, pero cuando ha habido el nivel tan alto de muertos que ha habido y de fallecimientos en España, tenían que entender que esto no era normal. Esto es como si fuera accidentes de avión constantemente. Haciéndose un poco uso de vosotros que estáis en Tenerife, es como si hubiera un accidente a las islas constante todos los días. De 300, 400, 500 muertos al día, es una barbaridad, ¿no? Tenemos que pensar que algo estamos enfrentándonos a algo muy desconocido y que lógicamente pues que reporta muertes y que seguimos ahí, o sea, que es que el COVID sigue ahí, y que por otro lado también tenemos que hacer funcionar la economía, porque si no producimos, como reitero al principio, pues colapsamos. Tenemos que producir de la manera que podamos, pero esa pequeña cadena hotelera tiene que abrir, ese restaurante como puede tiene que abrir, esa peluquería tiene que abrir, esa cadena de restauración tiene que abrir, porque entonces pasamos a otro escenario peor, que es el colapso económico. Sí, mira Carmen, y una pregunta que te quiero hacer, porque tú sabes que yo soy de Venezuela, yo nací en Venezuela, pero tenemos muy poca información de cómo lo están viviendo nuestros paisanos en Venezuela. Me imagino que tú, en el cargo que tienes, tendrás más información de esos países que de por sí que tenían un problema muy grave con ese Maduro al pie de haciendo y deshaciendo un par de cosas que incluso ahora no tienen ni gasolina. ¿Cómo está pasando Venezuela, esos países, este tipo de pandemia? Bueno, yo es que me he centrado ahora en este problema, ¿no? Porque ese es un problema de seguridad sanitaria, con lo cual me
me toca cubrirlo, entonces me despista un poco de los temas que yo cubro de Venezuela y de otros países de América Latina. Cierto es que el COVID ha arrasado en países como Ecuador, es decir, la temperatura no ha verificado, no ha arrojado datos más o sea, menos, es decir, la temperatura No no ha variado, afecta, no ha ¿no? ayudado. No ayuda. O sea, en condiciones normales de frío y de humedad y tal, pues creo que si una tos en el aire, pues pudiese contagiar a lo largo de 3 horas, y quizás con las temperaturas actuales, no sé, si yo no soy experta en esto ni muchísimo menos, pero bueno, por lo que me dicen los expertos, posiblemente se quedase en 1 hora, es decir, todo el tránsito de personas en 1 hora donde se haya producido estas gotas de tos y tal, pues ahora se reduce más o menos a 1 hora, ¿no? Pero sé que ha arrasado en poblaciones como en Brasil, sé que ha arrasado en Ecuador. En Venezuela las únicas noticias que he recibido hoy es que ha habido una especie como de desembarco de marines, o siempre hay una grandísima inestabilidad política. Estos países donde se tienen que confinar en unas condiciones económicas peores, porque también el COVID es muy clasista, es decir, el confinamiento en personas que viven en grandes espacios pues se ha podido llevar mejor, y en otros, en reducidos espacios físicos, pues ha habido muchos problemas, ¿no? Pero bueno, las noticias que tengo de Venezuela son más de ámbito político que de extensión del COVID. Si tenemos la suerte de que ese cuadro médico cubano del que han dispuesto siempre, y que estamos utilizando antivirales y un tratamiento contra el VIH, contra enfermedades palúdicas y contra el ébola, que nos han ayudado mucho los cubanos. O sea, ha habido una remesa de médicos cubanos que se han esparcido por el mundo. O sea, que imagino que esa experiencia en ese sentido les habrá ayudado a ellos, ¿no? Pero, o sea, cifras exactas de mortandad y demás o de contagios no las conozco, ¿no? No las conozco. Sé que en Cuba, por ejemplo, empezó con un turista, pero bueno, en las islas se controla muchísimo mejor. Vosotros lo habéis visto. O sea, estáis ya prácticamente en fase 1. Todo lo que sea enconar, encerrar lo que es un virus y evitar su propagación, pues es beneficio para esa población. En las pequeñas poblaciones españolas se ha hecho muy bien. Lo que no puede suceder en un gran núcleo poblacional como puede ser Madrid o Barcelona, ¿no? Que tenemos los aeropuertos y tenemos todo el tránsito, ¿no? Aéreo y demás. Yo me imagino que se habrá hecho mejor de lo que creemos, ¿no? Bueno, aquí concretamente, Carmen, La Gomera ya aperturó, o sea, parece que ya lo pasaron a fase 1. Y bueno, una de las preguntas que también te quiero hacer como corresponsal de guerra que eres, habrás vivido estas historias, que esto es como una pequeña guerra que tenemos, aunque sea un virus que no se sabe de dónde viene. ¿Cómo crees tú, o sea, has vivido también las historias de cómo se repone una población en una guerra? Pues esto es parecido. ¿Qué consejos puedes darnos desde tu sabia sabiduría en estos temas? Bueno, pues la verdad, frente a esto, por ejemplo, te encuentras que es un enemigo invisible, o sea, que te vienen tiros por todos lados y no sabes de dónde procede, ¿no? Que eso es lo que ha pasado con el COVID. Eso es lo peor. Hombre, entonces, yo, siguiendo la terminología que hablas tú de terminología bélica, puedo decir que si un soldado no ha participado en la línea, no está en la línea de guerra, difícilmente sabe si ganan una batalla. Por eso digo que en este lunes de escalada oficial es cuando se va a ver si hay repuntes o no, y por eso los ciudadanos tenemos que ir debidamente preparados dentro de las escasísimas armas que podemos tener, porque no hay otras sino una mascarilla y que tengas las manos siempre limpias, ¿no? Por eso hablo del gel, más que de los guantes sirven para que no te toques la cara, pero casi es mejor que las tengas permanentemente limpias con un gel, para si te tocas la cara pues no te lo transmita por la vía de los ojos y por la boca, ¿no? Yo pienso que en el caso de si te permiten reactivar la economía, pues
de apertura, es decir, si tú no abres pierdes tus clientes, y si tú no gestas un poquito de esta producción, pues al final terminamos colapsando. Entonces, aunque signifique mucho gasto, que lo es, porque no estamos tampoco preparados. Me imagino que el que lleva una cadena hotelera pequeña y ahora tiene que poner sus mamparas supone un coste y tal, pero al final es que tenemos que mantener la distancia social, es que tiene que ser, es que no se puede hacer de otra manera. Y el gobierno está diciendo muchas presiones de apertura para que funcionemos, pues es lo que hay que hacer, porque la realidad es que está ahí, la realidad es que no lo hemos vencido hasta que no haya una vacuna. Entonces tendremos que ir como podamos, pero también tendremos que tratar de llevar una vida normal, porque confinados en 4 paredes es imposible estar toda la vida hasta que salga la vacuna. Entonces tendremos poquito a poco ir viendo, por eso se llama fase de desescalada. Si las cosas van bien, pues seguiremos avanzando en las fases hasta que nos equiparemos todas las provincias. Y por supuesto, algo muy importante, y que sí lo dejo bastante claro porque hablamos del sector turístico, es evitar las fakes y las campañas de desinformación. A mí me ha llegado hoy pues que por lo visto la población andaluza tiene miedo a que el desplazamiento de madrileños y catalanes, que somos los que tenemos el foco de la infección. Pues si empezamos con estas historias, la desconfianza que se genera es mayor, terminamos por no movernos de casa y terminamos por no satisfacer un sector tan importante que es el hotelero, que es el que mantiene el PIB español. Entonces tenemos que tener la confianza de los expertos en todos los sentidos, y cuando lleguemos, que se calcula que es por el 21 de junio, la equiparación de fases entre todas las provincias, que gestemos ese turismo nacional y que todos los hoteles en las costas, en los litorales españoles, no solamente nos den garantías a los turistas españoles de que van a funcionar bien y que vamos a hablar de un COVID, de un espacio de unos meses de fuera COVID, pero que por el otro lado también ciertas provincias o autonomías que gracias al confinamiento de Madrid y Barcelona se han salvado vidas, que tampoco generen campañas contra los que estamos aquí, ¿no? Porque al final terminas por no desplazarte, y si no te desplazas, si no hacemos turismo nacional, terminamos colapsando toda España. Mira, Carmen, y Entonces, otra cosita, ¿tú crees, o sea, bueno, como te hago la pregunta a ti, porque estás como quien dice en primera línea, se nos va a garantizar todos esos suministros, guantes, mascarillas, para toda la población y para todo el visitante, para que no le falle? Porque una de las cuestiones que el mismo gel que tú estás mencionando, realmente yo tengo un restaurante y me cuesta conseguir el gel para brindarle a mis clientes. ¿Tú crees que va a haber un bueno, yo suministro masivo? ahora mismo sí, o sea, ahora mismo lo está viendo, yo lo estoy viendo en los supermercados. Reitero que los guantes no son tan necesarios, sí la limpieza de manos. Y con respecto a las mascarillas, pues ayer el gobierno dijo que posiblemente sea, o sea, por supuesto obligatorio en el desplazamiento, tanto si vas en un vehículo con 2 ocupantes de la misma familia, como si en el caso de que estés en los medios de transporte público. Es fundamental, en un avión sobre todo, ¿no? En un avión, una vez que se abre el espacio aéreo, es fundamental, porque estamos hablando de 300 pasajeros dentro de una zona muy pequeña. Eso es fundamental, eso es obligatorio. Y, por supuesto, a la entrada me imagino, a pie de pista te las van a dar. Eso es así porque se está haciendo en el metro hoy, se está haciendo en cercanías, y se estaba haciendo en los autobuses, incluso de pequeñas localidades, que yo lo he verificado. Pero sí es cierto que, bueno, yo creo que también el ciudadano se ha hecho idea con ellas, se ha hecho copio con ellas, porque yo tengo diferentes tipos de mascarillas. Vamos a suponer que yo, por mi condición de periodista, he tenido esa suerte, pero sí se va a poder. Y los geles, los botes estaban a 1,40 en el campo. O sea, quiero decir que va viendo, ya estamos en mejores condiciones. Ahora falta que la gente se conciencie, porque una cosa es que el gobierno diga que es altamente recomendable en las salidas a la calle, pero no es obligatorio, porque hay personas que están registrando enfermedades, tienen asma, por ejemplo, o enfermedad respiratoria, y se les está acusando porque le genera estrés la mascarilla. Es que no hay que olvidar eso. Sí, Lo mismo sí, que con las... es verdad, Lo mismo... hay Es, gente que es, es, no soporta tener esa mascarilla puesta sí, porque
ansiedad o cualquier cosa. Sí, es que eso se está viendo en urgencias, que yo lo estoy viendo, y luego nos encontramos también o sea, en espacios donde haya mucho confinamiento de personas, sí estás obligado, pero si sales al exterior, el virus no está en el aire, obviamente, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, pero sí es cierto que bueno, se requiere de tomar medidas que nos ayuden a todos, pero será posiblemente en la calle altamente recomendable, pero no obligatorio, porque ahora tú pones a una persona de 80 años que tiene una enfermedad respiratoria y le pones una mascarilla y posiblemente le dé un shock que se podría haber evitado sin una mascarilla. Entonces va a ser altamente recomendable, pero no obligatorio. Sí en zonas de confinamiento de transporte público o en aviones, ¿no? Cuando se abra el espacio aéreo. Yo lo que sí sé es que va a haber repuntes. Mira, Carmen, y una preguntita, ¿cuántos máximos, aunque sea de la misma familia, cuántos máximos de personas podemos ir en un vehículo? Dos, de la misma familia. De la misma familia, dos. Y sí, de que dos personas que pertenezcan al núcleo familiar, o tú, tu compañera, tú, tu hijo, ya se pueden ir hasta dos, pero bueno, estamos hablando de la fase la fase preparatoria, que es en la que estamos en Madrid. Me imagino que vosotros no es así, vosotros estáis en fase 1. O sea, que eso, vosotros estáis en otras características, afortunadamente mejor que Madrid. Madrid es el centro y foco, igual que Barcelona. Es que estamos hablando de fases distintas. Yo sé la conozco, la que tengo que tratar, que es la mía. La mía podemos bajar ahora mismo a Madrid, que yo vivo en la sierra, pues dos ocupantes en un vehículo de la misma familia. Antes era uno. Exacto. Y bueno, y tenemos que concienciarnos de nuevos modos de vida, que tampoco me parecen que sean malos, ¿no? Porque la limpieza de las manos es fundamental y en eso tenemos que concienciarnos y sobre todo, como reitero, ¿no? Otra aclaración que también quiero hacer, por ejemplo, con los test que se están exigiendo, ¿no? Bueno, los test están aportando datos que de todo no son fiables. Se están verificando que te dan positivo, luego son negativos, que te dicen que son negativos, pero luego manifiestas de pronto a los 15 días una neumonía. O sea, cuidado con los test, que los test no están arrojando datos del todo fiables. Porque todavía está por definir lo que es el umbral de la inmunidad. Esto me lo dicen a mí expertos en este sector sanitario. O sea, queda por definir el umbral de la inmunidad. Estamos en el aire. O sea, el COVID está arrojando unos datos muy extraños después de estudiar el seguimiento de pacientes. Entonces, bueno, si se apela como digo yo, al bien común, ¿no? De tomar las medidas, como digo, y concienciarse de que debe ser así, el uso de una mascarilla por encima de todo, aunque nos cueste, nos va a costar, es que llegan las altas temperaturas, pero me parece a mí que ponértela cuando estás con ciertas personas, manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 metros, y cuando vas a la playa a bañar te la quites y luego te la pongas y tener tus manos siempre limpias, yo creo que con eso vamos a tener que vivir un tiempo. Y pienso que es no solamente por el bien propio, es también por el bien del que tienes al lado. Bueno, también comentarte que todos están escuchando aquí, no sé tú porque no lo ves, porque estás en vía telefónica. Sí. Nos quedan 2 minutitos y bueno, quiero que 2 minutitos de un programa que siempre hacemos a las 5 de la tarde. Radio Chinchero intentando de aportar su granito de arena. Hemos tenido la suerte de contactar con Carmen porque ella de primera mano y sobre todo está en Madrid y Madrid es más fuerte, más grande. Sí, Madrid es Wuhan. Exacto. para que os hagáis una idea. Entonces podemos comparar o nos puede ayudar contándonos cómo podemos. Bueno, Carmen, quiero que en este minuto y medio que nos queda, pues le transmitas algo a la gente y agradecerte de antemano que estás con nosotros al 100%. Pues mira, yo a raíz de lo que nos ha llegado hoy, ¿no? Que hemos estado estudiando, pues es las campañas de desinformación y fakes que son que lo que crean es un gran desconcierto y desconfianza, ¿no? en la población. Lo que sí, ya que estamos hablando de
de islas, ¿no? Tanto Baleares, Canarias, que bueno, pues que el sector turístico es fundamental, que no solamente, por supuesto, que confiamos plenamente en la seguridad que aportan nuestros hoteleros, que son maravillosos, y España ha demostrado un grandísimo nivel de solidaridad, que es espectacular, pero también, por supuesto, que se evite estas campañas que nos han llegado, ¿no? De un poco como de considerar que donde se ha gestado el foco, que los madrileños y los catalanes, ¿no? Que nos tenemos que desplazar por todas las segundas residencias, o que tenemos que fomentar el turismo nacional, porque el internacional no se va a poder hacer, no, porque está cerrado el espacio aéreo por lo menos hasta septiembre. Lo que sí, pues que por lo menos no se crean estas campañas de los apestados, los que estamos en el centro del foco, como evitando ciertos sectores, porque esto viene de ciertos sectores, evitando pues el desplazamiento interprovincial, porque al final vamos a crear un desastre brutal en todo lo que son en todo el turismo, tanto en Baleares, en Canarias, como puede ser en los litorales, ¿no? De Cantabria, de Galicia o de Andalucía, ¿no? O sea, si evitamos que madrileños, catalanes nos movamos porque la gente crea esa desconfianza por campañas que sean malignas, pues al final colapsamos un sector que es la base de nuestra economía, que son los hoteles y los restaurantes. Lo que hay que hacer es pues confiar un poco en las personas que nos dirigen, porque en otros países la ciudadanía va en paralelo con sus mandatarios, y aquí tenemos que tener un poquito de sentido común y bueno, dejarnos un poco guiar, porque no tenemos otra solución sino esa, y sobre todo pues el fomentar, una vez que se puede, que lo permita el desconfinamiento, una vez que se equiparan las fases, pues el que sigamos con esa solidaridad, ¿no? Y no considerar al madrileño o al catalán, porque hemos estado en el foco central de la pandemia, pues como el apestado que no se puede mover de aquí, ¿no? Porque esto es lo que nos ha llegado hoy y era terrible, ¿no? Lo que nos llegaba. Entonces, bueno, pues es fundamental que se produzca, aunque sea poco, para que nuestra economía no colapse, y sobre todo el sector hotelero por encima de todo, y el sector de la restauración, porque España vive de esos elementos, de esos sectores, y es fundamental que, aunque no haya un turismo internacional, que sí sea nacional, por favor, y que nos movamos entre nosotros este año, ¿no? Siempre por encima de todo, pero sobre todo este año, porque es que si no colapsamos. ¿De Pues acuerdo? agradecerte esas dulces palabras, también darte las gracias por dedicarnos este momentito. Estoy seguro que en estos días volveremos a contactar contigo para que nos cuentes un poco más de primera mano cómo va evolucionando Madrid, transmitirle a tus familiares, que también tengo por entendido que tienes familiares aquí en La Laguna, a donde te Mm. mandaremos una copia para que a su vez tú les mandes también una copia, y bueno, esas dulces palabras que nos has transmitido, que nos transmite esperanza, pues, y bueno, como no, esa ayuda y esas recomendaciones que todos los españoles y canarios tendremos que llevar para salir de este problema y empezar a remontar esta economía. Muchas gracias por Exactamente. todo, Carmen. Venga. A todos vosotros. Venga. Tú sabes que hoy no estaba en mi mejor faceta porque he estado un poquito malito, pero Pero lo has bueno. hecho muy bien, fenomenal. No hay que defraudar a la audiencia, que siempre está, y sobre todo en estos momentos de confinamiento, que siempre necesitamos de mucha información, y sobre todo de escuchar, de ver, porque no podemos salir o podemos salir poco. Entonces es fundamental siempre pues que haya gente que te pueda informar y que te informe, creo que de la manera más objetiva, ¿no? Porque bueno, también es difícil, ¿no? Estando confinado, aunque yo sigo activa, pero es difícil, ¿no? También la profesión del periodismo ha sufrido unas críticas durísimas, y también me da mucha pena, ¿no? Que el periodista haya sido juzgado cuando nosotros tenemos, yo dirijo 2 asociaciones de corresponsales de extranjeros y de periodistas internacionales, y hemos perdido periodistas cubriendo pues cubriendo estas informaciones, y que se han contagiado, y la verdad es que dejar en descrédito al periodista pues no me gusta, ¿no? Así que rompo una lanza a favor de mis colegas, que mejor o peor lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible, como todo el mundo.
¿de No, acuerdo? y agradecerte a ti porque la falta de información es la que nos hace dudar y nos hace preocuparnos. Al llegarnos de primera mano esta información, pues ya respiramos con una tranquilidad diferente. Pues bueno, Sí, las esto, cosas están mejor, todo va mejor y está mucho mejor y como digo, el confinamiento pues lo que ha permitido ha sido pues el que la capacidad de viabilización del COVID sea menor y tenemos las urgencias descongestionadas y ahora pues el atender a los nuevos infectados pues va a ser de una manera muchísimo más eficiente. Tenemos nuestros sanitarios afortunadamente curados y gente maravillosa que están pues al 100% todos los días y que además no solamente han salvado vidas, es que han cuidado de los enfermos como si fueran sus padres, sus hijos, y eso hace de España un gran país, ¿no? Y así es. bueno, Pues un sí, fuerte abrazo a todos. y darle gracias a toda esa gente que nos ha ayudado, tanto sanitarios, doctores, policías y bueno, periodistas también que han estado y entre todo te doy las gracias a ti por mantenerte activa, transmitiéndonos a los españoles esa tranquilidad que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Ha Hasta sido luego, todo adiós. por hoy. Adiós. Venga, Gracias, gracias. adiós. Adiós, adiós. Bueno, señores, esto ha sido una estupenda tertulia con nuestra amiga de Madrid, Carmen Chamorro García, corresponsal de guerra y que ahora está luchando una batalla con este virus, pero está con nosotros en Madrid y nos ha querido transmitir esas, esas nuevas noticias para tranquilidad de todo el ciudadano. Esto es todo por esta tarde. Restaurante Chinchero, Radio Chinchero, les da las gracias a todos por escucharnos.